Hola chicas, chicos, ¿cómo les va? Quinto B, ¿cómo andan? Espero estén muy bien. Bueno, les voy a enviar un video para que podamos articular la parte que quedó de la actividad número 5, poder contestar una segunda consigna, responder una segunda consigna de la actividad número 5 que había quedado pendiente porque por error se había borrado el video y eh, una nueva actividad, la actividad número 7, porque la 6 ya es la última que hicimos. Entonces articulamos los temas con este video para que les sirva para poder responder en las dos actividades, ¿sí? Bueno, recuerden que en la actividad número 5 yo les había enviado un texto, ¿sí? Que se llamaba No es natural, ¿sí? De Jobs and Market, y lo que contaba el texto era la vida cotidiana de un hombre que iba a trabajar, después volvía a su casa, desarrollaba su vida así todos los días, y este hombre naturalizaba todo eso que hacía, era como natural, y que no veía la perspectiva de que eso podía ser de otra manera, y entonces no se permitía cuestionar su vida, ¿sí? Entonces el autor lo que nos viene a decir que las cosas, la conducta del ser humano o las cosas que nosotros podemos vivir no son naturales, sino que son construidas, la conducta social es construida de acuerdo a las épocas, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las tradiciones, las costumbres, al lugar en donde cada uno pertenece. Y desde la filosofía entonces nos viene a mostrar esto, ¿no? Lo que dice el autor, que las cosas no son naturales, ¿sí? Lo que es natural es la naturaleza, por ejemplo la planta, el árbol, la tierra, el agua, el sol, ¿sí? Pero, o por lo menos, también nosotros sabemos ciertas verdades de la naturaleza. Sabemos que es verdad, que es natural la planta, pero sabemos la verdad que nos contaron de cómo es la planta, de cómo es el agua, de cómo es el sol. Hasta ahí llega la filosofía, ¿no? También puede cuestionar cada verdad, porque nosotros naturalizamos las verdades. Pero bueno, podemos decir que esas cosas son naturales, pero lo que no es natural, dice el autor, y puede ser de otra manera la vida, es la conducta social, la conducta humana, la conducta personal, ¿sí? Que cada uno tenemos. Entonces vemos cómo este hombre naturalizaba toda su vida cotidiana, ¿no? Pudimos ver en ese texto, ¿no? La segunda parte que faltaba de esa consigna, que era un poco la explicación de este video, de este cuadro que yo voy a dar ahora para que podamos entender que las cosas no son naturales y que desde la filosofía podemos dar otra perspectiva a las cosas de la vida, ¿sí? Yo titulé este cuadro o este tema Un lugar en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Un lugar en el mundo. Desde la filosofía el hombre siempre buscó un lugar de pertenencia en el mundo, o tener ciertos pensamientos o ciertas conductas para sentirse significativamente perteneciente a ese mundo, ¿no? O sea, soy parte de este mundo, pero soy parte significativa, no me siento excluido de este mundo, si yo puedo cumplir con ciertos pensamientos que están establecidos. Entonces, por ejemplo, en la antigüedad, la preocupación o el centro, el foco de atención del ser humano de esa época era descubrir o llegar a la verdad sobre la existencia del cosmos, ¿sí? Del universo, de la totalidad de las cosas, la existencia de las cosas, preguntarse por la verdad del ser, ¿sí? Entonces, ese era el foco o la mirada o el pensamiento, la preocupación o sentirse parte de ese mundo llegando a la sabiduría en este sentido, en descubrir la existencia del cosmos, ¿no? O la verdad sobre la existencia del cosmos. Ese es un poquito el pensamiento en la antigüedad. En la Edad Media, ¿sí? Ya no era tanto preguntarse sobre el universo, sobre las cosas de la Tierra que existen, sino que era el lugar de pertenencia se encontraba en la salvación eterna. La preocupación del hombre a través de la religión, principalmente en Occidente, a través del cristianismo, era su pensamiento sobre la salvación eterna, sobre otro mundo. El lugar de pertenencia era el mundo del más allá, no era conseguir un lugar en el mundo significativo en el mundo terrenal. Entonces el pensamiento que rodeaba la Edad Media era un pensamiento totalmente
basado en las reglas divinas, ¿sí? Esto es un poquito la introducción para que veamos los distintos paradigmas de pensamiento que había en distintas épocas y cuál era el centro de atención que lo llevaba al descubrimiento o al descubrir la verdad de las cosas del ser humano de acuerdo a las épocas, ¿no? Ahora, en la modernidad, y quiero que nos centremos también un poquito esto, de la modernidad hasta la actualidad, y para entender un poco también el texto este que nos explica que las cosas no son naturales, sino que son construidas y que nosotros cumplimos con ciertas conductas establecidas e impuestas por la sociedad y que muchas veces, o mayormente a veces, renunciamos y no nos preguntamos a nuestro propio ser, a nuestro propio interés, ¿sí? De cómo queremos vivir, de cómo queremos desarrollarnos y no solo vivir por esas imposiciones, esas cosas que están establecidas, que naturalizamos y que pensamos que son así y que no se pueden cuestionar. Bueno, la filosofía viene a mostrarnos sí que las cosas pueden ser diferentes para mejorar nuestro estilo de vida. Entonces, ¿cuál era el centro de atención en la modernidad? Ya no era el centro de atención lo divino, lo religioso o el mundo del más allá, sino que el centro de atención del pensamiento del ser humano en la modernidad era el individuo mismo. Yo pongo acá centro de atención, el individuo mismo, ¿no? Ya el creador de las cosas que existen y en adelante ya es el hombre, ya no es Dios, ¿no? Es el hombre, cuando digo hombre, mujer, el ser humano, es el creador de todas las cosas que existen y de todas las cosas que van a existir y que van a desarrollar el funcionamiento de la vida humana o de la vida en el mundo, ¿no? Ese es el responsable, es el ser humano, ya no es Dios, ¿sí? Entonces el centro de atención en la modernidad es el individuo mismo. Ahora, ¿qué pasa? En la modernidad, principalmente para el siglo XIX, para el siglo XX, principio del siglo XX, fines del siglo XIX, se empiezan a establecer lo que son los estados-nación, se empiezan a establecer las repúblicas, se empiezan a establecer los gobiernos representativos, empieza a cambiar el paradigma de estilo de vida de la Edad Media, que era el feudalismo, que era el campesinado, lo artesano. Empieza en la modernidad, en esa época, también la industria, el proceso de industrialización, entonces todo el campesino se trasladaba a las grandes ciudades, a trabajar en las grandes fábricas, cambiaba el estilo de vida, ¿sí?, de las personas, el funcionamiento social era distinto. Entonces, en ese cambio de vida, el sujeto sentía que para sentirse perteneciente o poder tener un lugar en el mundo significativo, era dependiente o es dependiente de la clasificación o la calificación o la aceptación del otro. ¿Qué clasificación, qué calificación me da el otro a mí como persona o cómo me acepta el otro para que yo entonces pueda tener un lugar en el mundo? O sea, una clasificación o una calificación óptima sobre mí. Entonces buscaba permanentemente superarse el hombre de la modernidad, porque ahora es el centro, el creador de las cosas, y la superación de la persona es el hombre mismo, ya no buscar en Dios, ¿sí? Entonces, el sujeto es dependiente de esa clasificación y de esa calificación, o es dependiente de que el otro lo acepte. Yo acá pongo sujeto y hago una flechita y pongo predicado. Esto lo podemos ver en prácticas de lenguaje, ¿no? El sujeto, el predicado es aquello que clasifica o califica al sujeto, le da una entidad al sujeto, mediado por un verbo, ¿no? Por ejemplo, Juan, sujeto, ¿sí?, se recibió de médico, ¿no? Médico, de médico, eso es el predicado, es lo que clasifica a Juan. Entonces, la calificación que el otro le da a Juan, la clasificación o la aceptación del otro es: Juan es médico, Juan recibió la acción, se recibió de médico, puede conseguir un lugar significativo en el mundo, se puede sentir perteneciente a este mundo nuevo. O Juan comenzó a trabajar en una empresa prestigiosa, ¿no? La empresa prestigiosa sería lo que clasifica a Juan como sujeto. Entonces, para decir que en la modernidad el sujeto es dependiente, pongo acá, dependiente del predicado.
el sujeto en la modernidad empieza a ser dependiente ya no de las reglas divinas, ni de preocuparse por el mundo del más allá, ni tampoco mucho por la existencia del cosmos, sino que el sujeto es dependiente de cómo es él mismo clasificado y calificado y aceptado por el otro. Le importa mucho la opinión del otro, ¿sí? Entonces vemos cómo, porque claro, el centro de atención es el hombre mismo. Ahora, el hombre mismo es el importante y el creador de todas las cosas que existen y de todas las cosas que van a existir, ¿sí? Entonces, tenemos en la modernidad la necesidad de pertenencia. Si yo no puedo conseguir que el otro me clasifique de manera óptima, si yo no puedo conseguir que el otro me califique de manera óptima, si no puedo conseguir una aceptación óptima del otro, entonces no encuentro ese lugar en el mundo y entonces me empiezo a sentir un poco excluido o totalmente descartado de este mundo, ¿sí? Obviamente en la modernidad comienza o existe mucha desigualdad, ¿sí? Social, porque la mayoría va a trabajar a las grandes fábricas, dependen de un salario mínimo, ¿sí? Están los que explotan al obrero y entonces los dueños de las grandes empresas, de las grandes fábricas, entonces empieza o nace un poquito las desigualdades sociales, o mejor dicho, más marcadamente se empieza a notar en la modernidad cómo empieza a existir la desigualdad social, la desigualdad de estatus, la desigualdad económica, la desigualdad de derechos. Todo empieza ahí a profundizarse en la modernidad. Y el sujeto obviamente siempre queriéndose superar para conseguir un lugar de pertenencia, no ser explotado, un lugar de ser bien clasificado, calificado, de ser bien aceptado. Entonces, en la modernidad, este lugar en el mundo lo conseguimos si yo puedo encontrar esa pertenencia. Tengo la necesidad de la pertenencia. Depende a lo que el otro me diga, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la modernidad? Con este cambio de vida, con la industrialización, con este nuevo orden social que se está estableciendo en los Estados-nación, necesitamos formar al ciudadano. Necesitamos formar a ese ciudadano perteneciente perteneciente a tal cultura, a tal territorio, que todos podamos pensar igual, que todos podamos ser miembros de cierta sociedad. Entonces la mejor herramienta que se encontró en la modernidad para poder formar a ese ciudadano es la escuela, ¿sí? Y entonces yo, fíjense cómo pongo acá, cuáles eran las funciones principales de la escuela en la modernidad. Y esto basado principalmente, más que nada, siglo XIX y siglo XX, ¿sí? La escuela como creadora del ciudadano, la formación del ciudadano para vivir en un orden social, que todos podamos cumplir con el interés colectivo, ¿sí? Otra de las funciones muy fuertemente de la escuela era capacitar para producir, claro, porque ahora empiezan a hacer la industria y hay que producir, y entonces tenemos que de la escuela enseñarle a ese soldadito que salga para producir para el capitalismo y para producir para el desarrollo social y el desarrollo del territorio, el desarrollo de ese Estado-nación, ¿sí? Y otra característica muy fuerte que la escuela debe cumplir con ese rol es formadora de conciencia y formadora de pensamientos, ¿sí? Todos debemos pensar igual, debemos formarlos en la escuela para que todos puedan pensar, no contradecir ese orden social, no contradecir las conductas sociales o las normas sociales o las reglas sociales que se estaban imponiendo o se estaban estableciendo. Entonces la escuela nos enseña a poder tener un pensamiento fijo, un único pensamiento, y entonces no desestabilizar ese orden social, ¿no? Poder mantenerlo y que no haya contradicciones, que no haya conflictos. Entonces la escuela es la herramienta que forma a ese ciudadano, que forma esa conciencia, que forma ese pensamiento y que lo capacita para producir. Esto es la función de la escuela en la modernidad. ¿Sí? Después vamos a ver unas consignas, vamos a comparar a la escuela de la modernidad, o cómo nace la escuela, con la escuela de la actualidad, en que sigue
cumpliendo con ciertos parámetros y qué cambió la escuela de la actualidad de acuerdo al rol principal que tenía en la modernidad. Ahora, para entender estos distintos pensamientos y estos distintos puntos de atención que tenía el ser humano sobre la vida, y entonces la filosofía nos viene a mostrar todas las contradicciones que existen, yo acá escribí el concepto de ética y el concepto de moral. La ética es una reflexión racional sobre la conducta del ser humano, ¿sí? Y la moral es las normas que rigen la conducta. Esto quiere decir que la ética sería la teoría, ¿no? Cómo reflexiono sobre esas costumbres, sobre esa conducta que debo tener, y la moral son las normas que rigen la conducta, es la conducta misma, ¿no? Digamos que la ética sería la teoría y la moral sería la práctica de esa teoría, de esa ética, ¿no? Ahora bien, podemos decir, como tenemos establecido, como tenemos pensado que es la ética, la moral, la buena conducta, ¿no? Si yo, por ejemplo, discrimino a alguien que tiene una elección sexual por el mismo género, o tiene algunas conductas o algunos pensamientos que no están o que no están establecidos en el orden social, en lo que está permitido, tiene otras costumbres, por ejemplo, ahora existe la diversidad cultural, pero anteriormente los países eran muy nacionalistas y no había tanta diversidad en aceptar. Por eso era la formación del ciudadano. Teníamos que formar para que todos cumplan con un mismo pensamiento social. Entonces, si yo digo que la ética y la moral solamente es de acuerdo a cumplir con los parámetros establecidos, y entonces discrimino, condeno o excluyo a esa persona que no cumple con los parámetros permitidos, porque estoy diciendo esa persona no es ética moral, la ética y la moral se está contradiciendo, porque el acto de excluir, condenar o de descartar a esa persona, ¿sí? Condenarlo, excluirlo, ¿sí? Discriminarlo, no es un acto por lo que tenemos pensado ético y moral, ¿no? Es un acto fallido, un acto oscuro, un acto de maldad, poder o tener que discriminar, excluir y condenar a otra persona. Entonces fíjense cómo la filosofía nos viene a mostrar, o nos venimos a preguntar desde la filosofía, ¿qué es la moral? ¿Y qué es la ética? ¿Aquello de cumplir con lo que está permitido? ¿O la ética y la moral verdadera sería poder aceptar al otro como es? Y entonces, siempre y cuando cada uno de nosotros y el otro respete a la otra persona, ¿sí? Cada uno se pueda conducir libremente con su propio pensamiento y tener buenas conductas, pero de acuerdo a la condición que cada uno es. Ahora, si solamente pensamos en la ética y la moral con aquello que está establecido socialmente, y entonces hacemos un acto que no es ético ni moral, de excluir, condenar, ¿no? Discriminar, fíjense cómo, de la manera que está establecida la ética y la moral, cómo entramos en una gran contradicción. Y qué bueno que la filosofía nos muestre estas contradicciones del pensamiento y la conducta humana, y lo vemos todos los días, cómo existe exclusión, cómo existe discriminación, cómo existe condena sobre ciertos actos de las personas, y nosotros pensamos que nuestro único pensamiento es ético y moral, y el pensamiento del otro no es ético y no es moral, es totalmente desubicado. Fíjense cómo la filosofía viene a mostrar el concepto de ética y moral como algo totalmente contradictorio de acuerdo a cómo nos comportamos. Qué bueno poder cambiar ese paradigma de pensamiento y poder decirnos la ética y la moral debería ser reflexionar racionalmente sobre aceptar al otro tal cual es, y que las normas que rigen la conducta sean de una manera en poder vivir en un pluralismo, en una diversidad cultural, como vimos en la actividad número 6. ¿Sí? Se va entendiendo entonces cómo el hombre en las distintas épocas fue teniendo distintos pensamientos de conducta y buscando ciertas verdades, y cómo se va contradiciendo, porque la ética y la moral en la antigüedad era poder llegar a la sabiduría sobre la existencia del cosmos. En la Edad Media era aquel que no tenía un pensamiento divino
divino era totalmente excluido y condenado y hasta asesinado o torturado por aquel que no cumplía con el pensamiento religioso divino o aquel que no buscaba la salvación eterna. Y obviamente en la modernidad la ética y la moral tenía que ver con cumplir con la conciencia y los pensamientos establecidos socialmente que la escuela nos enseñaba, y entonces cuando podíamos cumplir con estos pensamientos y tener esta conciencia, podíamos decir que teníamos la pertenencia del lugar en el mundo, porque tenemos esa necesidad de pertenencia, y entonces podíamos ser bien clasificados, el sujeto dependiente del predicado podía ser bien clasificado, calificado, aceptado por el otro. Entonces, cuando cumplíamos con todo esto, podíamos decir, somos éticamente y moralmente aceptados, y la contradicción máxima era condenar lo distinto, aquello que no es igual a mí. Un gran error, y entonces cómo la filosofía nos viene a mostrar estos tipos de pensamientos, que esto nos sirva a nosotros. Ustedes están a un año, les falta más para terminarse el colegio, y entonces están en la edad que se van a desarrollar por sí mismos, van a llegar a la adultez, se van a tener sus elecciones de vida, y qué bueno poder elegir esa elección de vida, no dependiendo de cómo el otro me clasifique, de cómo el otro me califique, de cómo el otro me acepte, sino aceptando mi propio pensamiento, teniendo mi propio criterio y no dependiendo del criterio del otro. Porque si yo dependo del criterio del otro o de la postura del otro en mi persona, renuncio a quién soy. Y ahí es donde está la pregunta de la filosofía. ¿Quiénes somos? ¿Cómo queremos ser? ¿O qué queremos ser? ¿Queremos ser totalmente pasivos y renunciar a nuestro propio criterio, nuestro propio pensamiento, y entonces cumplir y andar caminando por la vida de acuerdo a la aceptación del otro? ¿O queremos ser feliz y poder entonces llevar a cumplimiento nuestra forma de pensar en la vida? Obviamente, tengamos muy en claro que no todo lo que nosotros pensamos se puede cumplir. Siempre en la vida va a haber limitaciones, siempre en la vida va a haber conflictos, pero lo importante es no renunciar a lo que nosotros queremos, luchar por conseguir lo máximo que podemos de nuestra vida, y no ser totalmente pasivos de pensamiento y entonces cumplir con todo lo que nos dice el otro. Y esto es lo que nos viene a mostrar la filosofía. Cómo en la modernidad, en la Edad Media también, en la Antigüedad, se cumplía para tener ese lugar en el mundo, esa necesidad de pertenencia, de decir, está bien mi ética, mi moral, está bien lo que hago, ¿qué me dice el otro? Y entonces por ahí no era feliz cumpliendo con lo que me dice el otro. Renunciaba a mí mismo, pero estaba más tranquilo porque el otro no me cuestionaba, y entonces me podía sentir fenómeno porque la sociedad, las tradiciones, las culturas, las costumbres me daban ese lugar en el mundo de pertenencia. Valés algo. ¿Por qué? Porque cumplí con todo lo establecido. Y entonces yo quisiera valerme por sí mismo, por cómo pienso ser feliz y poder desarrollar mi vida a mi manera, siempre respetando al otro. Y ahí es donde viene la diversidad, ¿no? No contradiciendo al otro o enfrentando al otro, sino que el otro lo acepto como es, yo soy como soy, y entonces podemos vivir en armonía. Fíjense cómo la filosofía nos viene a mostrar que este orden social de creadora del ciudadano que daba la escuela, que quería hacer vivir en un orden social, era totalmente un desorden psicológico o personal de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cumplíamos con lo que dice el otro, y entonces permanentemente condenamos, permanentemente discriminamos, permanentemente excluimos, ¿no? Entonces se arma un desorden. No hay un orden en el decir vivamos en armonía, pero en armonía en el sentido de decir cada uno puede sentirse pleno y poder tener un lugar en el mundo y poder tener esa pertenencia de cómo cada uno es realmente. Y hacernos la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Cómo queremos ser? ¿O qué queremos ser? Y con las limitaciones que existen y que van a existir, poder luchar a llegar lo máximo posible a cumplir con esto. Así que bueno, chicos, chicas, espero les haya servido esta explicación. La consigna para la actividad número 5 que yo les voy a enviar
tiene que ver como, si vemos en la actualidad que cambió el foco del pensamiento del ser humano de acuerdo a las distintas épocas, o se cumple todavía en la actividad con ciertos focos de atención o preocupación del ser humano por ciertas conductas, un poco de distintas épocas, ¿no? Se cumple todavía con algo de la modernidad, se cumple con algo de la Edad Media, se cumple algo con lo de la antigüedad, o cuál es el foco de atención principalmente hoy del ser humano, porque acá en las distintas épocas estaba muy marcado el centro de atención. Hoy en la actualidad se puede ver un foco de atención marcado, fijo, se sigue con alguna de las otras cosas, o no se puede identificar, porque hay tanta diversidad, que está bueno que sea así, que no hay una preocupación única, y entonces está bueno porque cada uno puede tener distintas preocupaciones, o distintas ocupaciones, o distintos pensamientos, porque podemos vivir en un mundo más plural, y eso estaría bueno. ¿Cómo vemos entonces en la actualidad, de acuerdo a lo que se explicó acá, el pensamiento y ese lugar en el mundo, esa pertenencia del ser humano en la actualidad? ¿Sí? Y eso es, por un lado, una de las preguntitas de la actividad 5, aclaro. Y la otra preguntita que hago también para terminar con la actividad 5 es si el rol de la escuela que se ve en la modernidad se refleja igual en la actualidad, o qué diferencias o qué similitudes hay de la escuela actual a la escuela que pudimos describir acá en el cuadro, en el pizarrón, de acuerdo a la función que tenía que tener en la modernidad. ¿Qué diferencias y qué similitudes vemos en la escuela de hoy? ¿Sí? Eso es por un lado de la actividad 5. Después, en la actividad número 7, yo les voy a enviar otras dos consignas nuevas que va a tener que ver un poquito con la ética, con la moral, ¿sí? Con el concepto de ética, con el concepto de moral, un poquito también el pensamiento del ser humano. Y le voy a mandar unos textos. Los textos que le voy a mandar son para guiarnos, para poder comprender un poquito mejor también la explicación de hoy. No es para cortar y pegar, sino que las respuestas en todo lo que yo doy, tanto en la actividad 5 como en la actividad 7, sean respuestas de criterio propio, de pensamiento propio, ¿sí? Que podamos reflexionar y poder explayar en la hoja todo aquello que pensamos o que creemos que es. Porque como sabemos, la filosofía nos enseña que no hay verdad absoluta, que todo es construido, que no hay nada fijo, entonces cada uno puede poner su postura. ¿Y cómo vemos reflejado? ¿No? Entonces, las consignas de la actividad 7 tienen que ver con eso también. Van a tener unos textos de guía para leer, la explicación del cuadro, del video, y bueno, y las consignas. Les voy a enviar todo eso para que podamos seguir trabajando. Así que bueno, espero que les haya servido un poco la clase, que todo esto que se habló nos haga reflexionar y pensar cómo queremos nuestra vida futuro, que la filosofía nos enseñe eso, a tener un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, y poder aceptar todas las diversidades que existen y poder cambiar ese paradigma de vida en vivir en armonía, sin tanto conflicto, pudiendo ver que las cosas no son únicas y fijas y establecidas, sino que puede haber otras formas de vida, otras formas de pensar, así como dice el texto de No es natural, ¿no? No naturalizar todo aquello que creemos que es así, y entonces la única verdad es mi postura y la postura del otro no, y el otro está equivocado, ¿no? Vemos cómo el mundo se engloba siempre en que el otro está equivocado, y eso realmente es muy dañoso para el desarrollo de la vida. Así que bueno, espero que les haya servido para reflexionar, que les haya gustado, que les sirva de enseñanza, y bueno, y espero las consignas. Así que bueno, les mando un abrazo gigante, enorme, y espero que sigan muy bien.